Tenemos acá, ahora vamos a ver un poco de énfasis de lo que está pasando acá en Perú y viendo la situación actual. Entonces acá hay algunos términos que hay que recordar. El nombre del virus, SARS-CoV-2, el nombre de la enfermedad, COVID-19, este es el R0, el índice básico de reproducción, que significa que una persona en sí, a cuántas puede infectar a partir de este caso, ¿no? Este es el caso índice en este caso, y esto significa que por cada persona que está contagiada de COVID puede transmitir por lo menos a 2.3 personas. Es un promedio y es lo que se ha calculado acá. En influenza era de 1.28. Y son características distintas. Recuerden que, por ejemplo, el R0 de sarampión puede llegar incluso hasta ser mucho más alto, ¿no? Entonces puede ser 12, imagínense. Entonces sería una enfermedad muy infectiva. Y entonces, ¿por qué es que a pesar de que ese R0 es tan alto, por qué en sarampión no tenemos así unos brotes mundiales y persistentes como es en este caso el COVID, ¿no? Entonces es algo que se ha postulado y es mucha ahorita discusión para ver qué es lo que está pasando. Los casos confirmados, 19 millones, y en Perú ya vamos ahora, obviamente en los días que siguen, vamos a estar cerca de los 500.000 casos. Métodos de transmisión, esto también es muy controversial, están las gotitas, pero cuando hablemos de específicamente hay un tema y un tópico donde vamos a hablar de 3 posibles mecanismos, porque hay las droplets, ¿no? Las micro droplets, ¿no? Y los aerosoles. En sí, esto es algo que se va a aclarar en una de las clases siguientes. Contacto y fomites, por ahí, esto ha sido muy despreciado en algunas de las revisiones, incluso cuando hubo las recomendaciones iniciales para ver qué equipo de protección utilizaba el personal de salud, hubo discordancia entre lo que decía CDC y OMS. Y bueno, al final se quedó en que probablemente contacto sea una de las rutas mucho más importantes de transmisión de COVID, ¿no? Y fecal oral, en fomites, recordar que hay varios dispositivos que pueden quedar todavía persistentemente con el virus SARS-CoV-2 en superficies metálicas o plástico, podría quedarse incluso hasta 9 días según lo que tenemos en datos. Y la transmisión fecal oral en realidad es un postulado, pero si fuera así, pues también tendría otra ruta, ¿no? Y a pesar de que SARS-CoV-2 se ha encontrado por ahí en semen también, y lo voy a mencionar cuando hagamos la siguiente clase de identificación y pruebas y las muestras que se pueden aislar, en el caso de COVID todavía no se ha demostrado una ruta sexual. Y la ruta fecal oral o gastrointestinal o transmisión por alimentos pues tampoco está esclarecida. Se sabe que estos pacientes pueden tener un shedding viral, es decir, una excreción, y esa excreción puede ser prolongada en algunos huéspedes, en algunos pacientes, sobre todo en los asintomáticos, pueden tener mayor shedding viral, en los inmunosuprimidos pueden tener mayor shedding viral, en los niños pueden tener mayor shedding viral, pero no necesariamente implica que sea una ruta. Así que esta última fecal oral todavía es algo que tiene que esclarecerse, pero principalmente las rutas de transmisión, contacto, que es la más importante, y luego viene la respiratoria a través de gotitas, a microaerosoles, droplets, microdroplets, ¿no? El periodo de incubación es 5 a 6 días, ¿no? Y usualmente una vez que ya pasa este periodo de incubación, el inicio de los síntomas va a ser inmediato hasta los 3 a 5 días, ¿no? Pero en algunos pacientes se ha visto que puede incubar hasta 14. Entonces esto, como les dije, puede depender del huésped y algunos factores de protección que puedan tener. Y la persistencia en superficies inanimadas es de 72 horas, pero en los estudios, cuando hablemos de limpieza y desinfección, van a ver que también hay en algunas superficies, como mencionamos, hasta 9 días. ¿Okay? Entonces, más o menos son las cifras y cómo se mantiene. Entonces, esto es para que ustedes vean cómo es una epidemia. Este es el caso índice, ¿no? Y el caso índice, pues, usualmente estamos hablando de una generación cero, ¿no? La generación cero va a tener, y este paciente, por ejemplo, imaginen que sea el primer paciente de Perú, ¿no? El caso índice. Ya, ok, llegó. Y lo que pasó es que transmite de todos ellos, de sus contactos cercanos, contactos estrechos, ¿no? Tiene una nueva generación de transmisión. Esta es la generación 1. Y de estos, a su vez, va a generarse una generación 2, generación 2, generación 2,
generación 2, ¿no? Y a su vez viene luego la generación 3. Y eso es la dinámica de cómo es que uno toma las medidas de contención también. Entonces, si uno quisiera identificar y hacer un caso rápido, cuando se identificó el primer caso que hizo en la frontera, se debió tomar las medidas de condiciones específicas, es decir, trasladar a estos pacientes y toda la familia a un solo centro y confinar y cerrar las fronteras. Eso debió ser la actitud en ese momento. Sin embargo, a la par ya teníamos paciente en Huánuco, ¿no? Un caso importado también, que probablemente tenía ya un reordenamiento y probablemente una variabilidad, ¿no? Entonces, en la transmisión del caso. Entonces ya teníamos un caso en provincia, ya teníamos por ahí un caso en Lima, pero esto es lo que pasa, ¿no? En la generación 1, miren ustedes, 1 transmitió a 3 en este caso, y luego este familiar va y transmite pues acá, ¿no? A otros 2, luego sigue así la cadena. Van a ver que en algunos casos no hay transmisión, se queda acá como en la generación 2, y es importante que puedan ver esto. Entonces uno ya cuando agrupa este tipo de situaciones, ¿no? Estos son los clústeres familiares, ¿no? Porque ustedes pueden ver acá y pueden tomar una medida, en este caso identificando. Cuando se te pasó el caso índice, entonces perfecto, vamos a los clústeres familiares. Cuando ya el clúster familiar se diseminó, lógicamente ya van a venir las siguientes generaciones, ¿no? Entonces miren todo lo que produjo y así se genera una epidemia y qué es lo que puede pasar. Pero ustedes han visto que estamos hablando bastante del R0, ¿no? El R0 es el número reproductivo básico. Ok, este número reproductivo básico va a tener varias variables. Entonces, el R0, ¿no? Va a depender de una variable que es así, DC beta. Entonces, el D más o menos lo vamos a asumir el tiempo promedio de la duración de la infecciosidad, ¿no? Ahora ya se sabe que más o menos un paciente, acorde a las últimas guías que han sacado, pues sí, ¿no? Puede contagiar, y el periodo de contagio es hasta 10 días, ¿no? Con lo cual de ahí pues, el paciente en teoría ya no elimina partículas de virus, digamos, contagiantes, sino son virus desnaturalizados, y estos virus pueden persistir. Es por eso que nosotros vemos pacientes que tienen PCRs positivos incluso después de ya prácticamente 2 o 3 semanas. Entonces, cuando hablemos ya en la segunda clase, ahondaremos un poquito en esos temas, pero depende mucho del tiempo promedio de la duración de la infecciosidad. En este caso ya estamos asumiendo que es 10 días. El C es la tasa promedio, ¿no? Cuando ocurren contactos. Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo está en exposición con los contactos que ha tenido el paciente, ¿no? Entonces, si se confinó el primer caso y estuvo ahí, como dijeron, una semana ahí en contacto ya con los familiares, pues imagínense, son 7 días, un promedio de 5 a 7 días que ha estado ahí en contacto. Y la beta significa la probabilidad de transmisión, ¿no? Entonces, si uno sabe esto, simplemente en epidemiología puede determinar algunas medidas, ¿no? Entonces, si tú ya sabes que más o menos va a ser el tiempo y la duración está estimado entre 10 días, ¿no? Entonces, más o menos esta es tu alerta para saber cómo ir, cuánto tiempo aislar a los pacientes, ¿no? Es decir, hubiesen hecho una cuarentena focalizada en estos pacientes que llegaron de los viajes internacionales, mantenerlos ahí por todos estos días y hacerle las pruebas respectivas. La tasa promedio en los contactos es importante, entonces si uno quiere disminuir esta tasa promedio, ¿qué es lo que hacemos? Es el aislamiento, pues, ¿no? Aislamiento de contacto y el distanciamiento social, ¿no? Entonces ahí es donde debes intervenir para bajar este tipo de cosas. Y la probabilidad de transmisión es dependiendo, ¿no? Entonces acá ya tiene que ver mucho la vía y la ruta de transmisión. Si es una ruta aérea, como nos estimó en un comienzo, recuerden que hay modelos de los estudios chinos donde nos dicen que hay probabilidad de transmisión solamente con conversar. Entonces esto, pues obviamente si
estos pacientes hubiesen tenido en las familias, se hubiese inculcado y se les hubiese dicho mascarilla simplemente dentro de la familia y evitar estos clústeres de diseminación, hubiésemos tenido un R0 mucho más bajo. Entonces el R0 es al comienzo de la pandemia, ¿no? Cuando inició hemos tenido un R0 de tanto, perfecto. Pero ahora, una vez que ya se diseminó, ya se esparció, lo que tenemos es un número reproductivo efectivo. Y esto se conoce como RT. Entonces, doctor, ¿qué me va a servir más en una pandemia a estas alturas? ¿El R0 o el RT? El RT, porque el RT es producto de calcular este R0 por el X. ¿Y qué significa X? Esta X va a ser una variable que indica que son la proporción de contactos susceptibles. ¿Ok? Y esta proporción de contactos susceptibles es importante porque recuerden que hay estudios ahorita de prevalencia local donde en Lima y Callao se está mencionando que nosotros tenemos alrededor de 25%, ¿no? Entonces imagínense que la proporción de contactos susceptibles sea 75 todavía por ciento, ¿no? Entonces calculen un R0 de 2 por 75, prácticamente 150. Entonces puede darse ese número y puede generar este tipo de problemas. Entonces tengan mucho cuidado. Entonces al final ahorita nos estamos basando lo que vamos a tener con el RT, ¿no? El número reproductivo efectivo, que es lo que debemos de calcular para estas alturas de la pandemia, y al inicio el R0. Ok, si se han aclarado esos conceptos, seguiremos un poco hablando más de un curso, ¿no? De la epidemia. Entonces imagínense que esta es una curva donde hay prevalencia y esta es una curva donde hay tiempo. Entonces vamos a ver acá prevalencia en porcentajes, ¿no? Por ejemplo, acá puede ser un 20%, puede ser un 40%, por acá seguiremos con un 60% y acá 80%, ¿no? Y obviamente la unidad, que es el 100%, pues imposible. Significaría que no hay inmunidad de rebaño. Y este es el tiempo, ¿no? A medida que pasa. Entonces uno, cuando a medida que pasa va surgiendo la epidemia y va aumentando el número de casos, ¿no? ¡Pum! Imaginen que sea una curva así, ¿ya? Entonces más o menos así. Entonces cuando nosotros estamos hablando acá, miren ustedes acá, en este momento, al inicio de la pandemia, ustedes pueden tener un RT, ¿no? En este caso, un número reproductivo efectivo, ¿no? Que pueda ser igual al R0. Entonces, la pregunta mágica, ¿al comienzo de la pandemia el RT puede ser igual al R0? Sí, correcto, perfecto. Y a medida que pasa el tiempo, acuérdense que aumenta el número de casos, este RT ya se convierte y usualmente va a ir más de 1, ¿ya? Y como este RT en este momento va incrementándose, ya hay diferencias, ¿no? En este caso, el RT cuando llega a este pico va a ser un menos de 1, y cuando el RT se convierte en 1, ¿no? Ya estamos hablando de un estado endémico. Entonces esto nos sirve, ¿no? En el caso del número reproductivo efectivo, a mí me gustaría que me digan este dato, que estamos en un RT igual a 1, para decir que estamos en un estado endémico o que ya no hay un aumento de casos masivos, ¿no? Entonces esto es lo que interesaría saber y lógicamente podríamos decir se está tratando de controlar la pandemia en este momento. Entonces recuerden que la prevalencia y tiene mucho que ver con en este caso el RT, ¿no? Y vamos a ver, porque a medida que pasa el tiempo, nuevamente también vamos a tener una tasa de ataque que se va a afectar. Entonces tienen ustedes acá una tasa de ataque, ya imagínense igual nuevamente, lo vamos a poner acá en 00, 02, 04, 06, 08 y 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? 0, 1, 2, 3, 4, ya 5, ya, de R0, ¿no? El número básico de reproducción. Entonces, a medida que este R0 va aumentando, lógicamente, la tasa de ataque va en función de este R0. Esta es otra pregunta interesante
es una curva epidemiológica que ustedes tienen que saber. Entonces, recuerden ustedes, la tasa de ataque aumenta a medida que aumenta el R0. Ese concepto también tiene que estar bien claro para que vean cómo es estos conceptos que se mencionan. Y la inmunidad de rebaño, igual acá nuevamente otra curvita. Esta es la prevalencia, vamos a hacerlo así. Este es un 0, este es un 0,5, 50% y este es el 1, ¿no? Igual también tienen el R0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por ejemplo. Hasta 10 ya, listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el R0, a medida que va aumentando, lógicamente, y afectándose la prevalencia, no. A medida que haya más contagiados, la inmunidad de rebaño va a estar mucho más cercana, ¿no? Entonces se cree que, por ejemplo, ahorita vamos a ver los umbrales de la inmunidad de rebaño. En el SARS-CoV-2, para lograr una inmunidad de rebaño se lograría por lo menos un 50 a 66% con, en este caso, de prevalencia, ¿no? Entonces ahorita imagínense que estamos todavía en 25% en Lima y Callao. Entonces, ¿cuánto nos faltaría? ¿Cuántas personas más tendrían que infectarse para tener esta famosa inmunidad de rebaño? Entonces tengan mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. La inmunidad de rebaño es un concepto que se ha utilizado bastante en las vacunas, por si acaso, ¿ya? Entonces, cuando uno, por ejemplo, quiere obtener inmunidad de rebaño, quiere decir que mientras más yo he vacunado, por decir, hoy día tengo en mi campaña de vacunación a todos los niños, ¿no?, de Lima, los he vacunado contra neumococo, ¿no? Imagínense, toditos están vacunados contra neumococo, ¿ya? Entonces también tengo adultos mayores que también están vacunados contra neumococo. Entonces yo reduzco, al tener todos estos correctamente inmunizados, no es lo mismo vacunado que inmunizado, es decir, pegó la vacuna, les está sirviendo, les está protegiendo. Estos disminuyen el total, el pool de los pacientes que son al final susceptibles. Todos ellos eran un solo grupo de susceptibles. A medida que los inmunicé, estoy reduciendo este número de susceptibles, ¿no?, disminuyendo el número de susceptibles que van a quedar. Entonces, si están todos inmunizados, solamente son menos los que pueden hacer enfermedad invasiva, y esto, lógicamente, es lo que se conoce como enfermedad de rebaño. Algunos de estos se infectarán, otros no, pero eso es importante. Entonces, la inmunidad de rebaño depende bastante también del R0, que es el índice reproductivo básico, ¿no?, al inicio de la pandemia. Entonces, tengan mucho cuidado. Nosotros estamos utilizando bastante estos conceptos ahora, pero que queden en claro, y se está extrapolando a lo que está pasando en la pandemia. Entonces, y acá está bien claro, ¿no? Porque miren, acá les he recordado más o menos cómo son los niveles de inmunización en el 99, 19 a 35 meses, 97 a 98, preescolares, pero los ejemplos son claros. Miren el R0 de sarampión, ¿no?, 12 a 18, pertusis 12 a 17, son enfermedades que tienen un R0 muy alto, pero para lograr una inmunidad de rebaño, pues este es el estimado, ¿no?, de 83 a 94, a 92, 94, en sí todo lo que se debe esperar. En el caso de SARS-CoV-2, en R0 estimado de 2 a 3, se debe esperar más o menos un 50 a 56. Depende mucho del R0, depende de la prevalencia, pero es lo que tenemos ahora, ¿okay? Y esto es lo que pasó. Como les mencioné una vez más, tienen el caso conglomerado, acá se debió actuar, ¿no? Este es el caso índice y este es el conglomerado de Huánuco. A la par que ya estaban por acá por Lima, por provincias también ya teníamos algunos clústeres. Sin embargo, en Huánuco me parece que solamente hubo un clúster familiar y quedó ahí, pero ahora en los últimos meses nuevamente ha rebrotado, pero eso es por la migración de los pacientes, obviamente de ciudades que están con mayor prevalencia, ¿no? Entonces, ese es el momento oportuno para tomar un clúster. Este es un estudio muy bonito de la dinámica de transmisión temprana de COVID, ya, donde en Lima, Perú, de febrero a marzo, ¿no? Entonces, miren ustedes, a medida que para ya aumentando, las medidas del gobierno, cómo se toman, ¿no? Entonces, miren ustedes acá, son curvas para que vean cuando se toma la primera medida, que es el cierre de las escuelas, ¿no? En este caso estamos hablando de un 11 de marzo. La emergencia nacional se declara todavía el 16 de marzo, 5 días después,
y este es un periodo umbral donde puede haberse disparado mucho más. Entonces, a pesar de eso, lo que hubiese seguido si no se hubiese tomado una de estas medidas, por ejemplo, el cierre de las escuelas acá y consiguientemente la emergencia nacional, hubiésemos tenido esta primera banda que estamos acá con las líneas punteadas, es decir, un pico más pronunciado, mucho más rápido, pero con estas medidas la media que se espera es que se reduzca esta tasa. Miren ustedes cómo hay una reducción con las medidas de distanciamiento social y la emergencia declarada estas semanas que duró realmente, y miren ustedes cómo es que con las medidas y obviamente el distanciamiento, a pesar de todo eso, se puede reducir el número básico de reproducción en este caso. Imagínense que con esto hubiésemos tenido un R0 de 5, 6, incluso hasta 10, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado porque ahorita el estimado, entre comillas, es de 2.3, pero les dije bien claro que esto es al comienzo de la pandemia. Estamos hablando acá, para nosotros es el comienzo ahorita. Entonces determinar ahorita lo que nos tienen que decir es el RT, ¿no? Si nos calculan y se encuentran un paper donde encuentran este RT, sería importante. En China y Corea, miren lo que pasa, como les digo, al comienzo de la pandemia es de 1.5 hasta 7, ¿no? Entonces, por provincias habían algunas que tenían hasta 7, las más afectadas. Y por eso es que se declaró una cuarentena, y esa cuarentena dura 3 meses. Sin embargo, acá, a pesar de todas las medidas, pues tal vez no fuimos muy estrictos y se permitieron algunas particularidades en la parte de Lima sobre todo, ¿no? Entonces la tasa de positividad más o menos estimada es de 8.6 en Lima, y miren que ustedes iguala entre comillas a Dinamarca, Alemania, Canadá. Tiene mucho que ver ya la respuesta y la mortalidad de los servicios de salud acá frente a este porcentaje, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de que estas pruebas, recuerden ustedes que la mayor parte hacía las pruebas moleculares, en este comienzo se puede haber subestimado el testeo correcto, ¿no? Entonces, si ahora tuviéramos las pruebas, por ejemplo, que detectan anticuerpos cuantitativamente, un CLIA, una quimioluminiscencia, no hubiésemos tenido tal vez un R0 mucho más. Así que mucho cuidado con estimar este tipo de datos. Como les digo, lo más importante es tener un RT, y recientemente ahora en las curvas y en los reportes pues nacionales, a medida que pasaron los meses acá, uno ya tiene un dato más aproximado entre pruebas moleculares y pruebas rápidas. La prueba rápida, por si acaso, es la denominada, la prueba que viene con el kit chino que se utiliza, y utiliza un método de inmunocromatografía o lateral flow, ¿no? Entonces estos lateral flows pueden tener mucho falso positivo, puede haber muchos falsos negativos porque depende de una sensibilidad analítica, y eso es importante que ustedes lo vayan viendo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Porque hay muchas veces hay desfase entre la fecha del diagnóstico y la fecha de definición de caso. Entonces, no es lo mismo que tú confirmes un caso luego de 5 o 7 días, como llegaban inicialmente los PCRs, y tener mucho cuidado desde el inicio de los síntomas, ¿no? Entonces, esto realmente puede generar un desfase, ¿no?, entre inicio de síntomas y confirmación. Por eso es que lo ideal es tener pruebas moleculares rápidas, y obviamente 24 horas podrías tener y mejorar tu resultado, ¿no? Entonces, en Perú muchas veces que analizamos el porcentaje de casos confirmados del total de los sospechosos analizados, ¿no? Y los casos contactos o los casos posibles no son informados, y estas líneas, pues estas curvas epidémicas muchas veces están desfasadas, ¿no? Como les estoy diciendo, no es lo mismo reportar, ¿no? Entonces, usualmente acá, ¿no?, en azul está el inicio de los síntomas, ¿no?, en estas curvas, y por ejemplo, en la confirmación del caso está en amarillo, ¿no? Lo ideal sería que estén en paralelo, ¿no? Si uno ajusta esto, pues realmente puede haber un desfase, y yo pienso que acá ha habido un desfase hasta de 5 días. Entonces, realmente lo que estamos viendo son acúmulos de días previos, ¿no? Entonces, ese desfase puede tener problemas en un tiempo óptimo y real, ¿no? Entonces, ya más o menos han visto. Entonces nos quedamos con el RT0. Entonces RT, para seguimiento de epidemia. Y acuérdense que nos da una idea de el número de casos secundarios, ¿no?, por cada caso primario. Ok. El RT usualmente puede ser menor que el R0, ¿no?
porque acuérdense que en el R0 es al comienzo y en el RT ya tiene impacto las medidas. Hay que sumar que ya están las medidas de control. Entonces el RT usualmente va a ser menor que el R0, ¿ok? Miren ustedes esta publicación que me pareció interesante, que es de el EJIT, ¿no? Del Journal, donde más o menos se estimaba en Latinoamérica cómo eran los R0s al comienzo de la pandemia, ¿no? Entonces por acá vemos ustedes que en las fechas iniciales, disculpen, lo borro, más o menos teníamos un R0 para Perú, ¿no? Entre el intervalo de producción, del reporte de los síntomas, ¿no? Un R0 que era estimado, acá ven ustedes mucho más, por ejemplo, Ecuador, cuando vieron al comienzo, ¿no? El R0, y al final, obviamente el RT iba a ser un poco menor, pero el R0 debió ser mucho mayor y llegó a más de 15 probablemente, ¿no? Pero en Perú, más o menos, el RT en los 10 primeros días estimados fue de 5.24, ¿no? Entonces, acá se utilizan varios tipos de literatura para hacer un reporte adecuado de estos, pero más o menos el RT era de 5. Entonces, el RT de 5... Imagínense ustedes con medidas de control en los primeros días de la pandemia. Entonces esto es importante que recuerden porque realmente te dice, ¿no? Cómo es que una persona estaba contagiando a 5 más de su progenie y ellos imagínense cómo se diseminan en los clústeres. Y ese es el problema, ¿no? Que por lo menos comparando con otras regiones, España, Italia, miren el RT que también prácticamente estaban entre 5, 7 por ahí, ¿no? Y Perú no estaba muy lejos de eso y a pesar de que tuvimos mucho más tiempo para controlar la pandemia, pues prácticamente equiparamos estos RT al comienzo nada más nosotros y por eso es que ahora probablemente tenemos un RT que con las medidas de control que han sido suavizadas, ya no hay aislamiento y distanciamiento social, pues asumo que debemos estar simulando esto de acá de Ecuador o incluso más. Entonces, estimado de RT, yo pienso que en RT debe estar ahorita en 15, ¿ya? Ok. Entonces, esto es lo que pasa, lo que puede pasar en Perú y qué es lo que estamos viendo. Entonces, en la contención, para que ustedes recuerden su mnemotecnia, es importante 3 cosas. Uno, primer caso, ya, como sucedió acá, el piloto que llegó por primera vez a Perú debió ser confinado, debió ser trasladado con su clúster familiar y todos los contactos y el rastreo, el tracing, ¿no? Inicialmente, y debió ser confinado en una habitación porque sabíamos que obviamente no se iban a respetar las medidas de aislamiento. El primer clúster en este caso es la segunda C, que es la primera evidencia de transmisión, disculpen ahí, debe decir evidencia, y la 3, la fase comunitaria, ¿no? Es ya cuando ya se transmitió comunitariamente, ya pues hablamos y vimos toda la tragedia que pasó en mercados inicialmente, que eran los focos de infección, y ahora se han convertido en las reuniones sociales gracias a las disposiciones que tenemos. Entonces tengan mucho cuidado, pero una medida no es suficiente y no va a calzar siempre. Diferentes países son diferentes escenarios, esto es importante, son conceptos. Y lo primero es entender tu epidemia y cómo es la curva, y es la primera manera de cómo deberíamos actuar, ¿no? Entonces, realmente ha pasado muchas cosas, no, a pesar de que tenemos organismos que saben de esto, pues lastimosamente se pasó y bueno, estamos asumiendo lo que estamos viendo en Perú. Imaginen entonces con ese RT15, acá es lo que les decía, este es el primero, esto es interesante porque es la línea de tiempo del caso confirmado de COVID, el primero, miren ustedes, llega a Perú de Madrid, ¿no? De Perú a Madrid, llega a París, Francia, llega a República Checa, llega a Barcelona, España, cómo vienen todos los casos y llega toda la ruta que hace, ¿no? Perú, Madrid, París, Francia, República Checa, Barcelona y de ahí viene a Aeropuerto Jorge Chávez. Y bonito el trazado, y este es el periodo probable de exposición que tuvo en Europa, el primer caso, y luego de eso, miren ustedes, llegando acá un 26 de febrero aproximadamente. Entonces, si ya la alerta, ¿no? En este caso, miren ustedes, recordar que las alertas, la busquemos acá, busquemos la fecha de la alerta específica, ¿no? El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara una alerta, ¿no?
y el 20 de febrero ya tenían más o menos 1.073 casos fuera de China. O sea, ya había probablemente una emergencia, ¿no? Y con un potencial riesgo internacional. Ese es el problema. Entonces ya estamos hablando de febrero y miren ustedes acá con el tiempo que estamos presentando, en este caso, ya se puede hablar de que si había una medida, un llamado a la emergencia nacional, miren ustedes cómo es que se debieron tomar tal vez el cierre de fronteras en estos momentos a medida que se dio esa alerta mundial, ¿no? Porque teníamos obviamente todos los vuelos que regresaban. Y es acá donde se hizo la trazabilidad, en este caso, del paciente y se vio todos los síntomas que pueden ver. Bonito el estudio, ¿no? Malestar general, fiebre, tos, congestión nasal. Lo ve un médico particular, luego lo ven en una clínica. Imagínense acá todos los clústeres que han tenido, ¿no? Obviamente porque no estábamos preparados, entonces es bien difícil ya tomar el caso, porque ya todos estos, digamos, centros donde pueden estar, pueden haber sido indirectamente haber dejado fomites y lógicamente tener alguna predisposición a tener la expansión, en este caso, del virus, ¿no? Entonces acá se hace la notificación al CDC, prácticamente ha pasado unos casi 7 días después y recién se hace todo el estudio de trazabilidad acá, ¿no? El resultado, obviamente, porque ese paciente no sabía cómo hacerse el diagnóstico, no tenía idea, miren todo lo que pasó, lo que recorrió. Entonces acá imagínense, si este es el caso de índice, el R0 acá estimado puede ser 2, por cada uno empezó a contagiar a 2, y los fomites y los sitios fueron desestimados, ¿no? Entonces toda esta ruta debió ser investigada en un comienzo, pero ya había pasado mucho tiempo hasta la confirmación del diagnóstico, entonces era imposible, ¿no? La búsqueda activa de contactos no iba a servir porque habían lugares que había transitado y obviamente todos estos pueden tener más fomites, más diseminación y lógicamente ya se pierde la trazabilidad. Entonces, cuando tú haces este tipo de estudios en epidemiología, uno más o menos puede hacer hasta un 70% del rastreo de contactos, ¿no? Identificar un primer caso y un primer clúster. Pero aún así, pues es bien dificultoso, muchas veces no se llega a hacer el estudio completo. Y este es un cuadrito interesante que nos mostraba esto, ¿no? Que si miren ustedes como que la epidemia iba creciendo, doblando el tiempo en 4 o 7 días, ¿no? Esta es la curva normal, lo que pasa, una historia natural, por decir así, de lo que pasa. Pero te da tiempo, ¿no? Porque hay mucha heterogeneidad en los patrones de contacto, variación del espacio, el clima, nos agarró prácticamente cerrando un verano. Y tiene mucho que ver con los patrones epidemiológicos. Al final hubo un 60% de la reducción de la transmisión estimado con estas curvas cuando ya se miran las otras medidas, ¿no? En este caso el distanciamiento social, y como ven hay un riesgo de resurgir todas estas si se flaquean en las intervenciones, y esto es lo que está pasando. Tenemos esta curva y luego tenemos una nueva curva, y esto es lo que se llaman las olas, ¿no?, de la infección, y esto es lo que estamos definitivamente atravesando. Entonces uno se preocupa y dice, uy, estamos subiendo, estamos yendo al ranking, ya íbamos pasando los meses, mayo, junio, y miren ustedes cómo ya estábamos en el top 10, iba subiendo, llegamos hasta un 5.º lugar, pero lo que más preocupaba es que en comparación, por ejemplo, a países afectados como Brasil, donde tenían una tasa de incidencia de prácticamente muy alto, ¿no? Y la tasa de ratio de mortalidad era mucho más alta en Brasil, nuestra tasa de incidencia, es decir, de pacientes que están infectados, era mucho más alta, por ejemplo, en comparación a Brasil. Teníamos mucho mayor tasa de infectados con el reporte diario de pruebas que teníamos, pero a pesar de eso teníamos una tasa de mortalidad de 2.87. Sin embargo, esto en el tiempo pues puede equiparar a este ratio si es que sigue duplicándose estos números. Entonces es importante ver todo esto. Y más o menos la proyección es hasta mayo, ¿no? Los proyectados y todo lo que nos decían, el número de testeados, el número de estimados de infección. Han salido muchas de estas estimados en sí. Miren el estimado solamente para el 18 de mayo. Justamente yo veía, ¿no?, con el número de test, las infecciones estimadas 16.901, ¿no? Y cómo es que la curva iba a ser, a medida que se aumenten los test, se esperaba un aplanamiento de la curva para agosto 1, ¿no?, cuando ya había cerrado, en teoría, el cierre de las fronteras, el cierre de todas las medidas de emergencia que se tomaron debería estar acá, por lo menos en estos puntos, siguiendo una adecuada, obviamente,
una adecuada medida de aislamiento y confinamiento, ¿no? Pero sin embargo tenemos esto. Este es el estimado, perdón. Y esto es la escala logarítmica, ¿no? Porque vimos la curva de marzo y miren ustedes, en el total de casos confirmados, esto es total, no casos confirmados por 10, porque es una escala logarítmica. Es decir, simplemente te muestra que el número de casos está aumentando y este es el número de casos diarios por un promedio, como les digo, lastimosamente con el reporte que tenemos de 7 días, ¿no? Entonces, hasta el 6 de agosto, miren ustedes cómo es que se va moviendo. Parece que fuera una curva diaria de incremento, a pesar de que se estima que esto hubiese sido así, ¿no? Pero con las medidas de distanciamiento y algo, pues se trata de aplanar la curva, pero aún así vean que ustedes, por ahí, ¿qué habrá pasado en estos tiempos? Realmente habrá sido un efecto de las medidas de contención, pero lo que estamos viendo es cuando flaquean, ¿no?, las medidas de intervención, cómo es que hay un repunte. Entonces estamos frente a un repunte de casos y lógicamente en este tipo de situaciones debería asumirse un nuevo cierre, ¿no? En este caso de migraciones nacionales y nuevamente volver a las cuarentenas para tener algún impacto. El problema es que si flaqueas, estas medidas van a avanzar y lógicamente Latinoamérica creo que no está preparada. Entonces uno, cuando hace unos tipos de ejercicios, imagínense ustedes con unos estimados hasta final de año, ¿no? Entonces hemos dicho que estamos cerca de los 500.000 infectados, ¿no? Imagínense que son 33 millones, calculen ustedes que aproximadamente, estimando un ratio ya en el peor de los casos, simulando influenza u otras infecciones, podríamos tener un 5% de infectados de COVID. De estos 5% de infectados, 20% hace forma severa. En sí tendríamos 66.000 casos de neumonía hasta fin de año. Y 1% fallece, es decir, podríamos tener 16.500 fallecidos, ¿no? Entonces, la data nacional creo que ya está superando con expectativas estos cálculos que se hacían en marzo. Estos centros para hacer estos cálculos estaban publicados en Lancet, pero miren ustedes el total de casos confirmados, pues estamos superando ya prácticamente lo que se podría esperar, pero se esperan hasta 66.000 casos de neumonía. Aún son casos totales de infectados, ¿no? Pero no son casos que son complicados. El 85% serán formas asintomáticas, como se ha visto en las curvas en otros países, ¿no? Y esto depende bastante de la capacidad de la UCI, de en qué estación estás cursando. Mucho se ha estimado que, por ejemplo, los R0s, ¿no?, con una estación tal vez por las prevalencias y en las curvas de los meses de invierno podría ser mucho más, ¿no? Entonces ahora que estamos cursando en una época de invierno, ¿cómo se movilizará el RC, el RT? Son cosas que tienen que ver realmente, y también la duplicidad de camas de UCI, si es que puede contener esto, ¿no? Un fenómeno muy importante son los super spreaders, es decir, los super diseminadores. Quiere decir que estos pacientes pueden hacer contagio. Una sola persona podría contagiar a 16. Y en esto se han postulado muchas teorías, que algunos super spreaders podían ser personal de salud. Por ahí se postulaba que podían ser niños, por ejemplo, que también están involucrados, ¿no? Y como tal, hay muchas de las autoridades sanitarias te decían que si 20% de las personas, ¿no?, en este caso, pueden aproximadamente 80% de todos los casos, ¿no? Entonces, algunas personas van a infectar a mayor número de gente y esta regla del 20-80 es esa, ¿no? Justamente, 20% de todas las personas van a tener esta enfermedad, esta capacidad contagiosa, ¿no? Capacidad contagiosa, y van a determinar justamente 80% de los casos. Ok, entonces en este rubro hay gente que puede contagiar a 1, hay gente que puede contagiar a 2, pero también están estos super spreaders, como les digo, que pueden contagiar a muchos casos, ¿no? Entonces acá tienen varios factores que pueden determinar esto. Transferencias interhospitales, ¿no? Obviamente un paciente que está crítico ahora es transportado a la clínica, ¿no? Entonces ahí puede incrementarse el camino. Un paciente ya infectó en un hospital y ahora va a infectar a una clínica particular. Esto es mucho cuidado. Estamos viendo bastante aumento de la transmisión nosocomial de estos pacientes, ¿no? Se contagian los que están con estancias prolongadas en el hospital
y estos pacientes que están ahí por alguna condición y porque obviamente no hay las medidas o se subestiman estos casos o no se identifican rápido, pueden ser super spreaders, ¿no? La dinámica de flujo de aire, muchas veces cuando no hay equipo de protección personal, lógicamente, y el ambiente adecuado, es decir, con presión negativa y filtros HEPA, pues puede permitir que haya la posibilidad de estos super spreaders, ¿no? Una admisión hospitalaria diferida en la comunidad, pues si están en los mercados, lógicamente, no ya hizo todo su contagio, ahí probablemente hayan varios de estos super spreaders, ¿no? Una sola persona, cuando hicieron el testeo en los mercados, acá en Lima se encontró que prácticamente el 75% ya tenía anticuerpos, ¿no? A través de esas pruebas rápidas, ¿no? La inmunosupresión, sí, porque en sí puede tener mayor shedding viral, es decir, la excreción del virus, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con estos pacientes. Muchas veces pueden tener PCRs prolongados y también podrían ser unos super spreaders. Y aquellos que están coinfectados, se ha hablado mucho también de las coinfecciones virales y bacterianas, pero no deben ni siquiera superar el 3 al 5% según la literatura, pero hay que tener mucho cuidado porque esos porcentajes pueden variar acorde a la estación, y en Perú por lo menos no tenemos ningún estudio de coinfección para buscar estos patógenos, ¿no? Entonces estas coinfecciones se cree que podrían también ser un trigger para hacer estos pacientes la superdiseminación en este caso. Esta es la prevalencia de SARS-CoV-2 en Lima y Callao. Este fue un estudio que fue publicado hace poco por CDC, donde prácticamente se estimaba realmente que una persona podía infectar en esta proporción a una persona infectada por 4 habitantes, perdón. Y la proporción estimada es 25. Dijimos que para tener una inmunidad de rebaño tendríamos que llegar hasta 65%, es decir, nos falta todavía un buen porcentaje para infectarnos acá en Lima. Pero estos estudios y estos datos de prevalencia son interesantes. Creo que el estudio completo está pendiente. Ahí hay que determinar no solamente esto, sino la sensibilidad y la especificidad de estos datos. Esto es importante porque ya está aclarado, pero solamente le he puesto el update de lo que pasa, y esto es de CDC, para ver la duración del aislamiento, y es una pregunta que siempre estamos haciendo. Para los pacientes que tienen COVID-19 leve moderado, el virus con capacidad replicativa, es decir, que infecte, no se ha recuperado después de 10 días después del inicio de los síntomas. Entonces es importante porque a pesar de ahora que en estos últimos días también han encontrado que los pacientes que son asintomáticos pueden tener shedding viral mucho más prolongado que estos 10 días que se han mencionado, que pueden ser más, no creo que sí cambie esas recomendaciones para detener la duración del aislamiento luego de los 10 días de iniciado los síntomas. En trabajadores de salud vamos a ver que ahí hay un poco de controversia en este tema para reinsertarse a la labor, y luego lo vamos a mencionar en el día que nos toque hablar de esto. Cuando hablamos de recuperación de virus con capacidad replicativa, ¿no? Algunas personas pueden tener prolongado, ¿no? Es decir, la excreción en el caso de los inmunocomprometidos o los pacientes, por ejemplo, que salieron de ventilación mecánico. Y esto sí se ha visto porque vemos pacientes que tienen PCR en hisopado nasal positivo, ¿no? Incluso hasta 2 meses después de que ya salieron. Entonces esto nos puede traducir 2 cosas, que estamos viendo un virus desnaturalizado, pero ese paciente no es infectante, pero como dice ahí, 88 a 95% de muestras ya no producían virus competentes en replicación, ¿no? Entonces, si ya pasan 10 a 15 días después del inicio de sus síntomas, en teoría no deberían estar infectando, y puede romper las medidas de aislamiento en estos pacientes, ¿no? Este es otro de los datos que también saqué ahora último de las recomendaciones de CDC, ¿no? Los contactos domésticos y hospitalarios de alto riesgo no desarrollaron infección si su exposición a un paciente de caso comenzó 6 días o más después del inicio de la enfermedad, ¿no? Es decir, si tú estás en contacto, no, bueno, lógicamente tiene que ver mucho también las medidas. Acá no nos mencionan en este estudio, eso es un estudio de Chen de este año también, de un chino, donde lógicamente el personal pues tenía algún tipo de exposición, pero con un EPP básico, ¿no? Entonces
No quiere decir que ya nos expongamos a un paciente que tiene 6 días más y no nos podemos contagiar. Acuérdense que hay fomites y todo ello, ¿no? Entonces eso es importante. Tiene que ver de todas maneras las medidas de prevención. Los pacientes recuperados pueden continuar teniendo ARN de SARS-CoV-2 detectado en sus muestras de las vías respiratorias superiores durante 12 semanas, ¿no? En algunos de ellos puede pasar esto, ¿no? Entonces, como les digo, pero es un virus desnaturalizado. Son el resumen de estudios con los cuales ya han cambiado estas normas de CDC y están todos con el número mágico del 10, ¿no? Es decir, hasta 10 días la duración. Y ahorita vamos a mencionarlo. No se han confirmado casos de reinfección. Es importante porque esto sí es muy controversial también, porque luego de 7 meses ya de la aparición, se están tratando de ver si realmente hay recuperación. Lo que se hace es medir los niveles de anticuerpos a través de las pruebas cuantitativas como la quimioluminiscencia, y no se ha encontrado que haya un repunte de estos anticuerpos o la detección de virus específicamente que sea considerado contagiante, ¿no? En este caso, y replicativo sobre todo. Entonces no hay correlato ni serológico ni de otro de inmunidad, ¿no? Y la inmunidad, obviamente, con la vacuna, que bueno, saldrá todavía en el próximo año, en enero, estaremos viendo este tema porque es dinámico. Lo que estoy diciendo ahora puede cambiar, ¿no? Es importante que tengan en cuenta mucho eso. Y la duración del aislamiento y las precauciones en COVID, ¿no? Acá les dije la regla mágica, el 10. Para las personas que nunca desarrollan síntomas, el aislamiento y otras precauciones puede suspenderse 10 días después de la primera fecha de su prueba molecular positiva, ¿no? O sea, si ya fue un asintomático, me hicieron un PCR, perfecto, cuentas a partir de esa prueba positiva 10 días. Sin embargo, no pasa esto en Perú porque tenemos pacientes que tienen pues justamente dificultades. Entonces esto es idealmente con un PCR, pero usualmente nosotros estamos sacando pruebas anticuerpos, es decir, inmunocromatografía, y esa inmunocromatografía puede demorar en ser positiva incluso dos semanas, ¿no? Más de 10 días. Entonces, si tú tienes una prueba, una IgG reactiva, a los 10 días cuentas a partir del IgG, o asumes que el paciente ya puede haber tenido PCR hasta unos 5 días previos. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado con esa extrapolación, y en la práctica, pues no todos los pacientes son testeados con PCR, ¿no? Entonces, ahora en un contexto de ya una emergencia, se tiene que tomar la primera prueba que tengas a la mano. Para la mayoría de las personas con enfermedad de COVID-19, el aislamiento y las precauciones generalmente pueden suspenderse 10 días después del inicio de los síntomas, ¿no? Los que están sintomáticos, y la resolución de la fiebre al menos 24 horas sin usar medicamentos, ¿no? Analgésicos, paracetamol y todo. Y un número limitado de personas con enfermedad grave puede producir con capacidad de replicación más allá de los 10 días. En estos casos se puede prolongar hasta 20 días después del inicio. Considera con expertos en control de infecciones, ¿no? Entonces ahí mucho cuidado, porque este último tema es sobre todo aplicado también para trabajadores de salud que quieran reinsertarse. Eso lo vamos a mencionar en otro tópico. Ok, ¿y cuál es el rol? Es decir, pedimos PCR para hacer el control, ¿no? Para decir ya contagia. Si tuvo un PCR positivo, ya no le pidas otro PCR para determinar si contagia o no. Si tuvo serología, una IgG, y quieres ver si el paciente ahora ya no está produciendo ese IgG, te puedes llevar sorpresas. Puedes tener una IgG-IgM pasadas 2 semanas, y estas serologías que detectan anticuerpos son cualitativas y simplemente te van a decir, con la prueba china que utilizamos, te van a decir que simplemente tiene la inmunidad, está por ahí haciendo alguna migración, puede estar cometiendo algún error al decir todavía no hace seroconversión, y el paciente pues requiere todavía aislamiento o requiere algún tratamiento en específico, ¿no? O ya el paciente sigue contagiando, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Las pruebas serológicas no se usan para establecer la presencia o ausencia de infección o reinfección. No sirven ahorita. Y el PCR tampoco, ya no se recomienda esta estrategia. Estamos utilizando la estrategia basada en síntomas o la estrategia basada en la primera prueba, y a partir de eso cuentas los 10 días para determinar la infecciosidad, ¿ok? Entonces es importante, en base a todo eso, hemos hablado bastante del rol de las pruebas, el PCR, ¿no? Y algunas medidas que se pueden utilizar. Entonces ya hablamos acerca de la epidemiología de Perú.